Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí por Solidaria TV para compartir en esta oportunidad soluciones bíblicas. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a traer luz sobre distintos temas. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? Pero, como siempre digo, no estoy solo para hacer este programa, estoy acompañado por Alejandro. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo te va, Hernán? Un buen tiempo para sumergirnos en la sabiduría de parte de Dios y buscar soluciones a estas problemáticas de este tiempo. ¿Cuántas personas, no es cierto, se preguntan por qué hay tantas denominaciones? ¿A qué se deben tantas denominaciones? ¿Cuál es la verdadera, cuál es la falsa? ¿Dónde debo de ir? ¿Dónde debo dejar de ir? Y bueno, hoy vamos a desarrollar un poco este tema y algo preparaste vos, ¿no? Material. Sí, un poco para saber también de dónde viene la palabra denominación, ¿no? Que en realidad el significado quiere decir nombre con que se distinguen las personas y conceptos, ¿verdad? Una denominación es algo que trae la diferencia de lo que estamos buscando, ¿verdad? Marcar una diferencia de un concepto, de una denominación, de algo que nosotros tenemos una manera diferente de poder pensar o de poder aplicar, ¿verdad? ¿Será que a través de los años y bueno, y de muchos años, de alguna manera ciertos hombres de Dios, pastores o líderes, se han querido como de alguna manera separar de diferentes movimientos que se han ido generando y esto ha ido, bueno, generando una denominación, ¿no? Nosotros pertenecemos a la denominación Cuerpo de Cristo, pero durante muchísimos años nuestra iglesia, a la cual pertenecemos, no tenía una denominación ni un título en la puerta de los locales de reuniones, ¿no? Pero bueno, en algún momento se tuvo que poner, porque bueno, de forma legal había que asentar, ¿no es cierto?, fichero de culto, nombre de la iglesia o del grupo de hermanos que nos juntábamos, y se le tuvo que poner un título. Pero ¿a qué se debe la denominación, no? Estaría bueno empezar un poco por la historia, dónde nació esto y de qué, de alguna manera, se separa lo que es denominación de cristianismo y también de sectas o de movimientos religiosos, ¿no? Sí, hay dos grupos bastante separados de lo que son distintas denominaciones cristianas que se han separado y de lo que son las sectas, ¿verdad? Dentro de las denominaciones cristianas están los presbiterianos y los luteranos, ¿verdad? Que a partir del siglo XVI, en la transformación de la iglesia, ¿verdad? En lo que vino como algo nuevo a la iglesia por Lutero, ¿verdad? De ahí fue el punto de partida a luego separarse en cuatro grandes ramas de lo que hoy en día tal vez después se expandió en distintas denominaciones, ¿verdad? Bueno, todo esto comenzó más o menos 320 años después de la muerte de Cristo, donde el emperador Constantino, al haber visto la cantidad de hombres que habían empezado a seguir a Cristo, bueno, que la gente les empezó a llamar cristianos, ahí de alguna manera comenzó de alguna manera la Iglesia Católica como la primera iglesia que todos conocemos, o mayor dicho, la que representa a la iglesia, ¿no? Hay 4.200 más o menos religiones, de las cuales 2.500 aluden ser cristianas, ¿no? Y de ahí un poco viene todo el tema de las ramas que veníamos hablando hace un momento con respecto a cuál es cristiana y cuál es no. Pero bueno, todo comenzó el tema del protestantismo, que justo en estos días estamos de alguna manera celebrando el 31 de octubre, el Día de la Reforma, ¿no? Donde ahí nacieron de alguna manera la iglesia evangélica, donde al principio, como vos bien lo decías, que nacieron los luteranos, ¿no es cierto? Sí, de esas cuatro ramas principales están los luteranos, la iglesia reformada, la anabaptista, las anglicanas, que a través de los siglos surgieron después de esa otras denominaciones, ¿verdad? De las luteranas, influenciada por Martín Lutero, ¿verdad? Después la metodista, que fue influenciada por John Wesley, famoso por elaborar métodos para buscar crecimiento dentro de la iglesia. La presbiteriana, que fueron llamados así
dice por la visión del liderazgo de la iglesia, que dice la palabra griega, dice para anciano es presbiteros, después también la bautista, que dice que enfatizan la importancia de lo que es el bautismo, ¿no? Y luego de ahí siguió desarrollándose muchas otras, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Porque la iglesia, en principio, nació como, de alguna manera, un lugar donde las personas, ellos mismos se congregaban, ¿para qué? Para orar, para adorar, para leer la palabra de Dios. Y luego vimos que a través del hombre, ¿no es cierto?, que empezó de alguna manera a intervenir, bueno, empezaron a salir las distintas denominaciones y también prácticas, ¿no?, de alguna manera cultistas, ¿no?, con respecto al cristianismo. Yo pensaba acerca de lo que fue la primera iglesia, ¿no?, cuando hace un momento nombraba cuando el emperador Constantino, bueno, formó la Iglesia Católica, donde en el lugar donde estaba trató de tomar un montón de otras cultos paganos, y de ahí nació la Iglesia Católica, pero después la Iglesia Católica también tuvo una rama ortodoxa, la cual no se emparentaba con el tema de los santos y la adoración a los santos y tantas cosas que, bueno, que los católicos empezaron a practicar. Luego de ahí, muchísimos años después, nace Lutero, que es el que trae la Reforma, y de ahí empieza de alguna manera a tomar un rumbo y un sentido lo que es el verdadero cristiano. Todos conocemos que Cristo no pertenecía a ninguna denominación. Jesucristo vino a este mundo a predicar el Evangelio del Reino. Los hombres fuimos lo que le fuimos poniendo el mote o el título. Y bueno, cuando te preguntan ¿qué sos? ¿Bautista? ¿Qué sos pentecostal? ¿Qué sos calvinista? ¿Qué sos arminiano? Es como que si no sos de alguna denominación o no tenés algún título. El otro día me preguntaba una persona que estaba interesada en venir a congregarse a nuestra iglesia y me preguntaba si nosotros éramos pentecostales o éramos bautistas, ¿no? No nos preguntaba si qué tipo de fe profesábamos o a quién verdaderamente seguíamos, sino como que las personas buscan de alguna manera identificarse con una denominación o un título, ¿no? Y no lo importante que es la base y la esencia de lo que es la sana doctrina, ¿no? Y que ahí a donde un cristiano debería apuntar, ¿no? Buscar una iglesia con sana doctrina. Creo que las denominaciones lo único que hacen es separar y dividir cada día más a la iglesia, ¿no? Fijémonos que los primeros discípulos, los que habían sido de alguna manera elegidos por Jesús, apartados, ellos no se llamaban cristianos, ¿no? Lo podemos leer, creo que lo tenés ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Cuando fue por primera vez que se les llamó. Ellos no se hacían llamar, sino que la gente misma los llamaba cristianos, ¿no? Exactamente, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, que dice así la palabra de Dios. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí fue por primera vez donde la gente los reconoció. ¿Qué significa ser cristiano, no es cierto? Ser cristiano es una persona que se convirtió en un seguidor de Cristo, del Salvador, porque eso es lo que significa la palabra Cristo, Salvador. Y en aquel momento no había ni arminianos, ni calvinianos, no había ni bautistas, ni pentecostales, ni adventistas, ni metodistas, ni anglicanos, ni luteranos. Eran hombres y mujeres que seguían a su Salvador. Luego vino la división en la iglesia. Yo tenía un pasaje que había apartado acá, que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, dice, divisiones en la iglesia. Dice la palabra de Dios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay
entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vemos que ya en la iglesia de Corintios había una división por que algunos decían ser de un lado y de otro, ¿no? Había como bandos. ¿Qué es lo que pasa hoy, no? Cuando alguna persona se trata de identificar, no, yo soy de la iglesia del centro, yo soy de la iglesia del barrio tal, yo soy de la iglesia del pastor fulano, soy del ministerio mengano, y es como que mismo la iglesia es como que no se identifica. Hoy cuesta mucho llamarse hermanos sin ser de la misma denominación o sin ser de la misma iglesia. Es como que nos parece medio extraño llamarle hermano en la fe o hermano en Cristo a una persona que no pertenezca a nuestra propia congregación. Y esto lo ha de alguna manera causado las denominaciones, el tratar de ponerle un mote o una identificación a una práctica, ¿no es cierto?, cristiana, que es como la de seguir a Cristo, que para eso de alguna manera fuimos apartados, ¿no?, para poder anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y esto es tremendo, ¿no?, porque cada día se ven más y más y más y más denominaciones, y las personas que quieren ir a una iglesia se sienten como confundidas. Hoy, a través de los medios de comunicación, como es la internet o los canales de aire, que hay muchísimos, o iglesias que pueden pagar horarios, ¿no?, en la televisión, dicen, ustedes son de tal lugar o de tal otro, y tenemos que andar aclarando porque la gente nos mete a todos en una misma bolsa. Es verdad. Y justo haciendo alusión a lo que vos estás diciendo, en el libro de los Gálatas hay una palabra que dice en Gálatas 1, a partir del 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora y lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Tremendo, ¿no? No hay otro evangelio como hoy nos quieren de alguna manera traer como la nueva novedad o lo nuevo de Dios. No hay nada nuevo debajo del cielo. El evangelio es este, las promesas de Dios son estas, y el plan de Dios está acá, no está en ninguna denominación, no está en ninguna iglesia especial o iluminada, sino que está en poder de alguna manera practicar lo que es la palabra de Dios a través de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Doctrina es enseñanza, ¿no?, lo que Jesucristo enseñó. Y ya en aquel tiempo, que no había pasado muchos años, cuando Jesús ya había dejado esta tierra y nos había dejado a través del Espíritu Santo la promesa de que no íbamos a quedar solos, los apóstoles que continuaron, ¿no es cierto?, el mandato de Jesús, ya se encontraban con ese problema, ¿no? Primero con el tema de las divisiones, ¿no?, de que unos decían que eran de un lado y otros de otro, ¿no? Pero por otro lado, el apóstol Pablo les decía que no se aparten de la verdadera enseñanza y que no crean, que no vayan detrás de nuevas enseñanzas. Imagínate, pasaron muchísimos años y esto se acrecentó, ¿no?, el tema de la confusión. Bueno, el diablo es padre de mentira y padre de confusión, ¿no es cierto? Y como dice un refrán, a río revuelto muchas veces ganancia de pescadores. Y en esta, ¿no es cierto?, marea de tantas dudas y vemos que la gente va detrás del sensacionalismo y de las luces que muchas veces ciertas denominaciones o ciertas iglesias pretenden con,
distintas prácticas dentro de los cultos, atraer a nuevos miembros a la iglesia, ¿no? Y nos estamos olvidando de que mucha gente está viniendo a la iglesia, pero no está viniendo a Cristo, ¿no? Y por eso vemos iglesias llenas de gente, pero con pocos discípulos, ¿no? Y eso, ¿cómo lo podemos de alguna manera validar? Es que hoy estamos teniendo dentro de mismo la iglesia evangélica una cantidad importante de suicidios, gente que vive estresada, matrimonios que se deshacen, familias destrozadas, divididas, hombres y mujeres enfrentados dentro de la misma familia. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de que venía a mi iglesia, que acá tengo la posta, venía a mi iglesia, que acá Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, estamos viendo que detrás de esas denominaciones lo que hay un marketing evangélico y hay de alguna manera una venta de un Cristo, como dice una canción, se vende el Cristo, ¿no? Y bueno, detrás de muchos sueños de hombres y mujeres que han hecho de la iglesia evangélica un comercio y un lugar donde ellos se aprovechan de la fe de las personas que vienen a la iglesia, porque cualquier persona que venga realmente a los pies de Cristo, esa persona automáticamente recibe luz y tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero claro, sucede que mucha gente está dentro de ciertas denominaciones que al no haber tenido por así decirlo, una conversión auténtica y genuina al evangelio y al cristianismo, son personas que son llevados de un lugar a otro por diferentes doctrinas, ¿no? Y quizás hoy viene alguien de Estados Unidos o de algún país y que trae una novedad evangélica y la gente compra eso porque la gente sigue estando vacía interiormente. Están dentro de la iglesia, pero es como si no estuvieran, ¿no? Sí, ¿hasta dónde ha llegado ese punto que no solamente las denominaciones, sino también a los hombres? Por eso la palabra de Dios decía que el evangelio anunciado no es según hombre, porque hoy cuántos también siguen a ciertos hombres de Dios que están en ciertas iglesias y buscan o el show, o buscan los milagros, o buscan el encontrarse con algo excepcional de parte de Dios, y muchas veces se meten buscando o van de iglesia en iglesia buscando algo que tal vez no es lo que Dios tiene preparado para una persona, ¿verdad? Por eso hoy en día se da mucho a la confusión de lo que significa el seguir el verdadero evangelio. Muchos se dejan llevar por las luces del evangelio, por las luces de la propaganda, de lo que se vende en la iglesia, y no van a la base que es la palabra de Dios, que es lo que Dios enseña, de cómo uno tiene que andar en el camino de Dios, ¿verdad? Tenemos una iglesia llena de gente simpatizante de Cristo, pero de pocos discípulos, porque de alguna manera el evangelio, barato, fácil, que muchos predican para tratar de retener a las masas dentro de sus congregaciones, porque de alguna manera se han metido en proyectos, ¿no es cierto?, mega templos, mega proyectos, y que eso tiene que ser financiado obviamente con el diezmo y la ofrenda de muchas personas que fielmente creen que eso es de Dios y que deben de hacerlo, pero mucha gente que, bueno, se aprovecha, ¿no? Pero para dejar 2 o 3 puntos claros, entonces, ¿por qué hay muchas denominaciones hoy en día? Porque el hombre, de alguna manera, ha intentado hacer su propio reino y, como dice un pastor de nuestro ministerio, muchos prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león, ¿no? Prefieren el protagonismo, ¿no es cierto? Y no buscan el asociarse a ministerios consolidados, a hombres de Dios verdaderamente ungidos, llenos del Espíritu Santo, que viven y que practican y que predican la sana doctrina y que prefieren, ¿no es cierto?, abrir su propio kiosquito, ponerle su propio nombre, porque hoy, desgraciadamente, la ley todavía aún se le permite a que muchos hombres y mujeres, supuestos apóstoles o evangelistas o pastores, sin ningún tipo de cobertura ministerial, sin ningún tipo de control, de estar bajo autoridad de nadie, arman y deshacen de alguna manera a piacere, ¿no? Y es por eso que tenemos tantas denominaciones. ¿Qué consejo le daríamos a los oyentes y a los televidentes de este programa? Es que, antes de ir a una iglesia o antes de concurrir a una denominación,
que se pongan delante de Dios y que oren, que busquen la revelación, que les muestre Dios dónde deben de alguna manera practicar esa fe que han recibido en Cristo, ¿no? Y para aquellos nuevos que nunca han ido a una iglesia evangélica, también que oren, porque la oración es la llave que abre todas las puertas, la oración es lo que le revela al hombre de Dios dónde está Dios verdaderamente, para que no se dejen engañar, para que no se dejen llevar por distintas doctrinas humanas, diabólicas, terrenales, disfrazadas de evangelio, pero que no es evangelio, es carne consagrada, que busca de alguna manera sacar provecho de la fe de los más débiles. Entonces, un poco para ir terminando con este tema, Ale, no sé si querés darle un consejo a los hermanos, a las personas que nos están escuchando. Sin duda que hoy en día hay mucha oferta con el tema de las iglesias, pero tenemos que tener un corazón dispuesto a poder aprender de la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios en la cual nos revele la verdad. Que podamos nosotros buscar la dirección, como decías vos, a través de la oración con el Señor y la comunión con Él, y estar con un corazón receptivo, a buscar hacer no lo que nos conviene, sino lo que tenemos que hacer. Muchas veces lo que tenemos que hacer delante de Dios y la justicia de Dios no va de la mano con lo que nosotros queremos o por lo que necesitamos. Sí, Dios sabe lo que necesita nuestro corazón y sabe el propósito que tiene nuestra vida. Tenemos que descubrir ese propósito. Y todo eso se hace, como vos decías, a través de la oración y a través de buscar esa revelación para caer en el momento o en el lugar indicado donde Dios tiene preparado, ¿verdad? Para que podamos dar fruto. Seguramente que el lugar donde Dios tiene preparado para nosotros va a ser un lugar donde podamos desarrollarnos, donde podamos crecer en la voluntad de Cristo, donde podamos tal vez adquirir dones, poder ser útiles a los demás, poder servir a los demás y que podamos tener un corazón dispuesto a seguir andando tras ese camino que Jesús nos dejó, ¿verdad? Ese camino que son tras los pasos de Jesús. Exactamente. Y bueno, volver un poco a las sendas antiguas, ¿no? Que es lo que algunos cristianos quisieron de alguna manera hacer en su momento, ¿no? Hoy vemos que la iglesia se ha desvirtuado y se ha desvalorado, no se ha desprestigiado por la cantidad de malos testimonios de hombres y mujeres que han buscado hacer la suya por orgullo, por vanidad, por envidia, por división. Han intentado de alguna manera separarse y seguir o abrir su propia iglesia y ponerle su propia denominación. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, tratar de buscar lo que dice la palabra de Dios. Vemos que en la Biblia no hay denominaciones. Jesucristo no vino ni esclareció ni puntualizó ningún tipo de denominación, simplemente hijos de Dios. Y bueno, que busquemos eso, ¿no? Poder buscar un lugar donde nos sintamos parte del reino y que en el ministerio o en el lugar a donde vayamos se vea reflejado eso, ¿no? Lo que Jesucristo predicó y lo que Jesucristo vivió y los primeros discípulos vivieron y compartieron. Si vemos que estamos en un lugar que no se alinea con lo que dice la palabra de Dios, es momento de, bueno, tomar recaudos y ver si estamos en un lugar oportuno y que sea acorde a lo que la palabra de Dios nos exige y nos manda. Ale, llegamos al final del programa. Será, hasta la próxima oportunidad. Gracias. Y a todos ustedes esperamos, de alguna manera, como siempre decimos, a través de este breve momento y también a través de lo que nosotros vamos, de alguna manera, aprendiendo y conociendo. No es que nosotros tenemos toda la verdad ni que nos sabemos todo, pero sí intentamos tener un corazón, de alguna manera, de aprendiz, de discípulo, para de alguna manera también seguir siendo edificados y fortalecidos y seguir siendo de alguna manera hijos obedientes a la palabra de Dios. Y esperamos que a través de este programa lo que nosotros hemos recibido poder compartirlo con ustedes y que ustedes también lo puedan compartir con sus seres más cercanos o con sus hermanos en la iglesia. Esperamos entonces que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar en Soluciones Bíblicas y sigamos tratando diferentes temas a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima aquí por Solidaria TV. Chau.